Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, hola Ira, buenos días. Buenos días. Muy bien, entonces vamos a hacer una indagación que puede ser interesante acerca de los avatares solares. Pero vamos a verlo, vamos a respirar 3 veces y en cada exhalación tu mente se vacía. En cada inhalación el cuerpo recupera su frecuencia original. Siente tu energía desde tu pecho y ese punto se expande, atraviesa tiempos, culturas y memorias y accedes a la línea avatárica o de los avatares, ya me quedé pensando si se dice así, a la línea de los avatares solar original. Antes de que existieran las religiones, los templos o las manipulaciones. Aquí solo existe conciencia expresada y vamos a ver 4 energías: Mitra, Horus, Jesús y Quetzalcóatl. Elimina de tu mente los símbolos impuestos, los dogmas culturales. Solo observa la energía pura, el patrón original y su resonancia en el campo humano. La información llega limpia, directa, sin interferencias egregóricas. Eres un observador consciente, nada te toca, nada te afecta, solo recibes la verdad en el estado vibracional más alto. Y vamos a ver esa energía, si es una o son 4 energías, si es una o son 4 fractales. Y ahora vamos a ver cuál es el origen multidimensional de la energía solar que encarnan estos avatares. Vamos ahí, Nico. Lo primero que observo, Ira, Ujú. en esta frecuencia de energía son 4 pilares. Ok, Desde esa sensación percibo que son 4 fractales diferentes, ok, pero eh, a todos los une, digamos, una misma línea energética, y aunque dentro de la configuración se manifiestan con cierta individualidad, es como si canalizaran o obtuvieran su fuente energética de un mismo sitio. ok. Entonces, podríamos decir, o no sé, que es una sola conciencia que se establece en 4 formas diferentes. No, A ver. son 4 conciencias Ujú, que reciben su energía de un mismo centro. ok, Hay un punto en el que de la conciencia al centro son muy similares. Incluso cuando sus energías convergen en el centro, pueden intercambiar comunicaciones,
pero cuando el centro emite energía hacia estos pilares, cuando llega al pilar la energía tiene su individualidad y es una conciencia que sirve, digamos, al mismo propósito, pero cada uno desde su propia percepción de la realidad, porque también desde la fuerza energética en la que habitan, pareciera que han habitado en realidades diferentes. Ok, a ver, entonces, ¿qué propósito energético tiene cada manifestación? Vamos primero con Mitra. En el caso de Mitra, el propósito específico de su manifestación es el dominio del salvajismo. Es como si su presencia como luz avatárica en la humanidad le hubiera otorgado a la humanidad la separación entre el humano animal y el humano hombre, como si su propósito hubiera sido enclarecer la diferencia entre lo que era la animalidad y la humanidad. Ok. Horus. En el caso de Horus, hay un despertar ante las fuerzas de lo invisible. Es como un segundo nivel de la humanidad que llega al conocimiento no visual, todo aquello que converge dentro de lo que el humano no tiene como una respuesta. Y es como si su llegada hubiera sido también la llegada de un sistema energético que esa humanidad pudo utilizar como parte de una energía más activa, como si fuera él un punto de referencia ante la magia, por ejemplo. Jesús. En el caso de Jesús, lo que observo que su propósito sirve es para segregar o separar las conciencias. Es como si su presencia energética solar hubiera hecho que el humano se hiciera consciente de las diferencias de su entorno y esa conciencia le permitiría evolucionar al momento en el que una conciencia pudiera aprender de la otra. Ok. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tiene como propósito una preparación. Es como si su presencia despierta una energía que sería un complemento para el resto planetario, como si los pasos en los que andó y los lugares en los que estuvo tenían que ser pisados para que despertaran energéticamente y prepararan al abrazo. De alguna forma, Quetzalcóatl está muy conectado al despertar de la energía femenina del planeta. Ok. Entonces, mm, por ejemplo, con estas diferencias, ¿en qué se conectan en sí mismas más allá del tiempo? De alguna forma, Ira, son una relación, un vínculo entre la misma evolución del planeta y la energía que, que por no tener otra forma de expresarlo, diría yo que diría que lo guía todo. No es como que haya una mente procesando pensamientos que desean construirse e irse deliberadamente manifestando, pero está claro que al observar el todo, se entiende que hay fluyentes y caminos. Y de alguna manera, esta relación entre los espíritus avatares se gestan como la manifestación de un hijo entre la tierra y el sol, haciendo referencia a la necesidad evolutiva que tiene la energía al transformarse. Al final, el sol sí fecunda a la tierra a través de las tormentas solares, a través de los rayos gamma. Hay una vinculación y dentro del proceso de los milenios cósmicos, esa vinculación va gestando, va gestando, va gestando y creando una condición que hace que una manifestación física pueda ser la unión de ese concepto energético.
y cae como una gota que mueve y expande una onda vibratoria para que la misma Tierra tenga un proceso evolutivo. A ver, entonces, lo que estamos viendo aquí es energéticamente, es una gestación entre el Sol y la Tierra para que la Tierra vaya adaptando sus nuevas energías a nuevas formas energéticas en las que ella vendrán en esos tiempos. ¿Es así? Sí, pero también pudieran no estar en algunas ocasiones tan propiciado hacia el futuro, sino más bien a la conciencia del inmediato presente, Ujú, en donde estos avatares son gestados, obviamente, como un proceso energético que también pudiera llegar a crear un remedio, no quiero decir placebo, ujú, porque así es como lo ha tomado la religión, pero un remedio consciente o una cura consciente ante un mal específico que acoge a la humanidad. Em, es como un recurso de la misma energía ujú, para poder contener la conciencia humana. Al final es como si el planeta y el Sol, entendiéndolos como polaridades energéticas de la realidad, hicieran conciencia de que ujú. para hacer un cambio humano se necesita un humano. O sea, al final, hasta en esos niveles cósmicos, es comprensible que la evolución solo puede hacerse a través del par. Ok. Esto en otras realidades pasa igual. Sí, pero por ejemplo, observo otras realidades en donde el constructo general de la población es consciente de estas manifestaciones y utilizan el recurso avatárico, como tú lo mencionaste, Ujú, desde otro sentido, incluso como desde el aprovechamiento. Sin embargo, el planeta Tierra o sobre todo la humanidad, justamente en este juego del par, como tenemos una conciencia que es muy egoica por naturaleza, porque aunque el humano no entienda su grandeza, en el fondo sabe que existe esa grandeza. Hay un cierto recelo egoico en todo proceso energético y es muy complicado que haya un seleccionado, porque incluso hasta hacerlo mención provoca inconscientemente en todos un recelo del yo no soy, aunque todos lo seamos. Pero es esa comparativa humana que provoca que en nuestra realidad, cuando hay estos seres determinados a crear estos movimientos de conciencia, el humano tome siempre una ruta dual, o los acepta o los repudia. entonces, por ejemplo, de esta concepción, vamos a decir, universal en la Tierra, ¿qué parte es mito y qué parte es real? Yo observo que lo que no es real es Ujú, la dimensión con la que interpretamos dichos acontecimientos. Estos, por ejemplo, avatares que tú me invitas a traer energéticamente, cuando hiciste la sesión, obviamente hiciste una separación entre lo egregórico, ujú, pero no cambia que al mencionarlos y al contactarlos energéticamente, llegan con una base de datos de información claro. creada y cargada por el colectivo humano impresionante. Mira, estos avatares tienen, no sé cómo decimos en México, cola que les pisen, o sea, hay muchísimo dato agregado, muchísimo virus dentro de su misma información energética. Pero si yo intento resonar con lo que representan y busco energéticamente más pilares, puedo observar que incluso en este mismo momento de nuestra realidad hay muchos pilares activos en la humanidad. Muchos de estos avatares que en minúsculas capacidades están gestando cambios en distintos proyectos que la misma Tierra desea gestar o que la misma humanidad dentro de su proceso evolutivo está intentando cambiar. Entonces, es real en un sentido que el proceso que acabamos de describir existe y se manifiesta, Ujú, pero es mítica la idea de que son tan em, tantos, pues, cósmicos sí, o tantos. espectaculares, eh, que entonces son tan trascendentales que crean religiones, o sea,
hay humanos que canalizan esta energía o esta fusión de la concepción terrestre y la solar sin necesidad de ser incluso conocidos. Ok, entonces, ¿en qué medida fueron manipuladas sus historias y con qué fin? Si hablamos de un porcentaje enorme, o sea, un 80% de manipulación, justo porque cada concepto, desde el propósito que describimos al inicio Ujú, y desde la dualidad humana, implicaba la parte de liberación y la parte de control. Entonces, siempre se han utilizado, o no siempre, pues, porque justamente sería incongruente con lo que acabo de decir, porque hay muchos ujú, avatares que pasan desapercibidos. ujú. Estos avatares fueron utilizados dentro de la dualidad de su propósito a través del control, A no ver, de la liberación. entonces, en esa manipulación que se hace, ¿cuál es la función solar en el ADN humano de estos señores o de estos seres que son de alguna forma manipulados también sus historias? Y es que dentro de su fuerza solar no hay una trascendencia tan implicada en el control, porque al fin y al cabo, fíjate, son tan potentes Ujú, que se siguen escuchando a través de las eras. ujú, Y que sí crearon o gestaron cambios, han sido movimientos impresionantes. Es ahí donde se observa la energía solar. Sin embargo, en la manipulación de las mentes humanas y en esta obsesión del control es donde se ha desvinculado la idea original de su existencia y donde se abusó de la potencia solar y se volvió más bien una porción de antimateria o de una energía no apropiada para la realidad. Es como si la visión que tenemos, por ejemplo, voy a tomar al más, por decirlo algo más popular, de Jesús, l- gestar un pensamiento para el humano sobre Jesús ujú, siempre va en la vía dual, en donde el humano se va comparando y se va autoeliminando y al mismo tiempo obsesionado con un amor que no entiende cómo percibir, porque la energía solar cósmica así se siente. ujú, Por eso es que la gente llora por Jesús, por eso es que la gente se arrodilla y va y pide, porque es una energía potente. Sin embargo, es una obsesión emocional que va parasitando más que liberando, porque y no por el deseo en sí de la imagen de Jesús de parasitar, sino sí. por la misma obsesión de las personas de permitirse desbordarse energéticamente sin un objetivo de evolución más que el simple derroche emocional. Y es lo que han provocado estos avatares también en muchas ocasiones dentro de su presencia y sobre todo cuando el colectivo dominante los lleva al punto de luz o enfoque, o sea, cuando se vuelven populares, por decirlo así. Ok, vamos a ver uno por uno. Vamos a conectarnos con Mitra. Entonces, a ver, Mitra, ¿cuál es la frecuencia original de Mitra? Fíjate que Mitra entra como una versión em, anterior a lo que podríamos entender que somos humanamente ahora, pero con la conciencia de lo que serían los humanos hoy. Él, su frecuencia energética se analiza como un animal con una conciencia de un ser avanzado y empieza a convivir con los humanos que tienen la capacidad física para empezar a contener esta conciencia avanzada. Es como si su fuerza cósmica invita al humano a un primer despertar, un despertar que lo separa del salvajismo y de Mitra empiezan a crearse conceptos como, o sea, y que de alguna forma ya se vinculaban con esa sociedad, pero que se empiezan a expandizar como los conceptos de la humanidad, del humanismo, de la ética y de muchos aspectos así, era como su vibración viene a arrancar la parte animal del humano para empezar a llevarlo a su evolución próxima. Ok.
Entonces, aquí vamos a aclarar una cosa. ¿Fue una encarnación física o simbólica? Todos los 4 pilares han sido encarnaciones físicas. Fue encarnación física. Sí. Ok. ¿Por qué su culto era militar? Porque implicaba una asociación a lo que en ese momento entendían como la cacería, Ah, ok. porque implicaba una acción humana a estar preparado ante el salvajismo y la animalidad que existía en el entorno. No había guerra entre humanos, había guerra entre pensamientos animales y avanzados de alguna manera. Todavía había muchas culturas o sociedades que vivían sin ningún tipo de constructo de ética o civilización, como salvajes, nómadas y cosas así. A ver, entonces, en este sentido, ¿cuál fue el origen, o no, o cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería o qué origen tiene esta narrativa de su nacimiento milagroso? Em, esa narrativa implica la visión de que, en este caso él, pero de alguna forma los 4 no pudieran ser concebidos de una forma normal, como si la misma humanidad exigiera que su nacimiento fuera tan diferente, porque no es posible que de un nacimiento tan mundano como el de todos nazca algo diferente. Entonces, Entonces, siempre se les ha dado la característica de que sus nacimientos han sido un evento milagroso o energéticamente maravilloso. ok. Entonces, si algo tiene que ser tan grande, ¿qué características debe de tener? Por ejemplo, en este caso, el contenedor que va a tener esta energía durante el tiempo gestacional y durante el parir a un ser con estas características energéticas. ¿Qué características tiene la mujer que encarna, por ejemplo, a Mitra? Justamente es la representación de esa diferencia que Mitra viene a ensamblar. Es como si el contenedor hubiera llegado primero a la conciencia de lo que el avatar está buscando. Es una mujer que se da cuenta, que observa el entorno e identifica la necesidad del cambio. Se empieza a preparar y su conciencia empieza a dictar a su ser y a sus células la necesidad de traer o de gestar algo que lo cambie todo. Incluso dentro de su pensamiento se empieza a procesar la necesidad de ese cambio. Su fisicalidad también está gestada y preparada de otra manera, Ira. Es como si fueran, o en este caso ella fuera una mujer que tiene una conexión muy directa con el corazón de la Tierra, con el núcleo terrestre, como si hubiera sido hasta alguna forma un fractal o, o proporción de la misma energía de la Tierra encarnada en una mujer para atraer y dar a luz a la encarnación de la energía solar. Y como dato, es una característica que representa a todas, como Sí, si fueran de alguna forma, por eso también aparte se vuelven las madres del planeta en su momento. ok. Y es una característica que las representa a todas. ¿Cómo? Aquí lo que llama la atención es ella, cómo, cómo va gestando su cambio, cómo se va preparando ella desde niña, cómo es esta parte para después recibir esta energía. Fíjate que sí, en la visión que yo estoy viendo Sí, es todavía, y dentro de la historia que creemos y conocemos desde la visión de película, historia de lo que tú quieras de estos avatares, estoy viendo que las vidas de ella, el caso de la madre Mitra, o de ellas, de cualquiera de las madres de los avatares, es mucho más mágica que la del avatar en sí.
Es como si, por ejemplo, la mamá de Mitra hubiera crecido en contacto con las energías elementales. Ante ellas respondía el viento, el agua, la tierra, el fuego, se podía comunicar de alguna manera con los espíritus de la tierra. Y es una remembranza que tienen todas, como si los milagros o los entendidos milagros fueran incluso todavía más vivos y presentes en las vidas de ellas, de quien a posteriormente se le pudieran adjudicar muchos de los mismos, porque ellas habitan y se guían y viven bajo la resonancia del planeta y son como guiadas dentro de ese mismo guión a través de esta energía. ¿Es manipulación de alguna manera? Pues sí. Ujú. De alguna manera la Tierra manipula la forma en la que ellas pueden interactuar con todo y les dan hasta ciertas ventajas, ¿sí? Porque van entendiendo y se van guiando y fluyen mucho con lo que la Tierra desea, pero también se gesta esa manipulación, pues desde el entendido en donde es la Tierra la protagonista del movimiento energético que todos vivimos y desde ahí, pues todos pudiéramos ser de alguna forma un sentido secundario de su maximidad evolutiva. No quita nuestra individualidad, pero es como a través de los ojos y la película de la misma Tierra. A ver, entonces, ¿cómo se conecta esta energía con el solsticio? Porque todos nacen muy cerca de los solsticios. ¿Y qué sucede entonces? ¿Cómo se conecta esta parte de la energía de la madre con los solsticios? Y es que, por ejemplo, todas, o la de Mitra y todas, dentro de esta comunicación que tienen con la Tierra, crean y gestan los rituales que pudiéramos, ahí es donde también se dice, pues las brujas, ¿no? O sea, Ujú, toda la madre de un avatar ha tenido un rango mágico y no por, y algunas sí han tenido la apertura de hacerlo desde el estudio, pero también desde la ventaja de la comunicación con la tierra. ujú. Todas tienen la misma escena, Ira. 9 meses antes del solsticio de invierno, tienen relaciones sexuales de una forma muy ritualística, ni siquiera planeada. Es como si la misma tierra configura todo para que dentro de esa concepción se gesten ciertos elementos. Observo, por ejemplo, la presencia de los 4 elementos de la tierra. Observo, por ejemplo, el consumo o el uso de ciertas hierbas o ciertas fuerzas energéticas de la tierra para llevar a esa sexualidad a otros niveles y lo hacen inconscientemente. Es como si gestan un ritual natural en donde, por eso es que dicen, son hijos de Dios. No, es que energéticamente hasta pareciera que dejan sus cuerpos para que el sol y la tierra copulen y después se geste esta energía. Ok. Luego vamos a hacer una de las mujeres, esta porque se me hace muy interesante todo esto. A ver, pero entonces, ¿qué campo energético él, en este caso Mitra, liberaba en sus seguidores? O sea, él energéticamente hacía que en sus seguidores sucediera algo. ¿Qué energía era la que liberaban las personas que lo seguían? Primero, el exceso de violencia. Mitra era una referencia a la calma, pero dentro de la misma calma a una potencia bélica importante, de alguna Ujú, forma imponente, por eso es que cesaba la violencia, porque no se deseaba provocársele, por ejemplo. ujú. Em, las personas alrededor de Mitra empezaban a dejar de desear las cosas a través de la fuerza. Empezó a gestar nuevos sistemas de organización que aunque iban enfocados, por ejemplo, en este sentido bélico, no eran tan caóticos o destructivos o animales, sino más bien ya más razonados, planeados, conceptualizados. Es como si Mitra hubiera luchado contra esta parte animal que habitaba en todos.
y que, por ejemplo, ahora pareciera que poco a poco vamos de regreso a ella, pero Sí. o sea, esa es la sensación de su entorno energético, o su propósito de discurso, al cese de la violencia innecesaria. ¿Qué perdió y qué se manipuló históricamente con esta energía de este avatar? Em, Se gestó la dualidad entre una humanidad más avanzada y una humanidad más animal, justamente. Esta diferenciación que él quería eliminar solo hizo una segregación que hasta el momento y el día de hoy todavía podemos entender como el que abusa del que no tiene, o la ley del más fuerte. Es una potencia energética que separó a aquellos que observaron las ventajas de una civilización, pero que abusaron porque dictaminaron que ahora lo correcto era lo más importante o lo más elevado, y Mitra gesta mucho a la evolución hacia estos conceptos del yo tengo y tú no, y por ende me sirves, o tú eres más animal que yo por tener menos que yo, o sea, todos estos conceptos de separación social. ¿Qué dejó anclado en el campo energético humano este avatar? Mira, Digamos que entendiendo una parte, por ejemplo, positiva, la potencia que tiene el humano ante el animal, que quiere decir con la fuerza del dominio, por ejemplo, y la reafirmación de que el humano es la especie predominante, esa seguridad implica que el humano se haya desarrollado de alguna manera sin temer a ese avance. em, y digamos, del otro lado, gestó la semilla a la creencia de que siempre hay un humano mejor. ok. Ahora vamos a desconectar de Mitra y vamos a conectar con Horus, Nico. Y ahora conectando con Horus, vamos a hacer la misma pregunta. ¿Fue un avatar físico o un arquetipo de iniciación? El caso de Horus, por ejemplo, Ira, observo que tuvo una fisicalidad, Ujú. pero su potencia energética separó las leyes de la realidad hacia lo inconsciente, y dentro de su mismo proceso de la fisicalidad se volvió un concepto, una idea o una fuerza energética ya no física. Pero fue una transformación, fue una alquimia real. Es como lo que pudiéramos entender del humano que pasó a Dios, o del humano que se volvió energía. Ok, entonces en esa alquimia real, porque me llama la atención algo, fíjate que es muy famoso el mentado ojo de Horus, ¿no? Entonces, en esa alquimia que él vivió, ¿qué representa ese ojo de Horus energéticamente? Representa una potencia del estado inconsciente de la mente humana. Es como si Horus representara, porque fue tanto científico como brujo, como todo, representara la fuerza que tiene la aceptación de lo que no se ve. Y es por eso que su ojo, de alguna forma, también representa, muchas veces es representado de la glándula pineal, Ujú. porque habla de esta fuerza de la manipulación de lo no existente. Ah, ok, entonces aquí es donde su historia coincide con esta parte de la muerte y la resurrección por esta alquimia que él hace. Cuéntame qué es esta parte de la muerte y la resurrección con esta alquimia. Cuéntamelo. Pues era trascendencia, es por eso que desde el Egipto se plantea el libro de la muerte, el libro de la vida. Em, Horus se gesta o nace el físico Ujú. en la cuna más importante de esa realidad en su momento.
Ujú, Digámoslo así, era el heredero más importante del mundo. ujú, Y desde esa gestación de poder y desde la capacidad solar que contenía y desde esta representación viva de la tierra en Isis, su madre, que también era de alguna forma una figura física, energética, que vivía en la tierra, o que se manifestaba como un avatar propio de la tierra, le da la capacidad a este infante de tener a su proximidad cualquier tipo de realidad o conocimiento terrestre. Fue un auge en ese momento a través de la potencia que tenía pues estos reyes, faraón, no sé cómo llamarlos, estos dioses ujú. egipcios de alguna manera, o de esta zona del mundo, o de esta cultura, que tuvieron un alcance a todo. Entonces, este niño de alguna forma se gesta con la conciencia y el conocimiento total separado. Es como si hubiera tenido la oportunidad que muy pocas veces ha tenido un humano de poder tener todas las piezas del rompecabezas de todas las culturas de la humanidad y unificarlas en su mesa y poder ver la figura más grande. Al entender la figura más grande, el concepto de la vida y la muerte fue algo que pudo manipular en automático casi casi. Y desde ahí entendió que su proceso energético podía ser transformable y empezó a ir o sea, en la época de Horus, el físico es de donde vienen muchas de las fantasías que como humanos tenemos como cuentos de magias, de criaturas, porque son gestadas dentro de ese mismo concepto de realidad. O sea, porque Horus nosotros, fíjate, la mente humana es muy limitada. Dices Horus, Egipto, y te imaginas la cultura esa de las pirámides. Pero Horus está conectado a una civilización humana que era total planetaria, y que se manifestaba así como se manifiesta la de la actualidad, en donde tenemos continentes y así. O sea, hubo un momento, una humanidad que pudo ser unificada. Ok, a ver, aquí hay una cosa interesante. Es muy conocido por la historia, y ahí vamos a ver qué tanto es cierto, esta lucha o esta pelea que tuvo con Set. ¿Qué representa o qué simboliza la lucha de Horus con Set? De alguna forma, esa ya es una lucha mucho más simbólica, Ujú, mucho más traída desde el concepto de la racionalidad humana que después quiso de alguna forma dualizar al mismo Horus. Y en ujú, ese sentido, Set representaría la parte humana egoica que no podría contener la posibilidad de la manipulación energética. Imagínate que ujú, todo humano tuviera la capacidad energéticamente de manipular o leer la mente del otro. Desde el egoísmo o o la fuerza egoica que cada uno maneja, abusaríamos de ese poder. Y Set representa ese abuso, la corrupción que tiene tener poder energético. Y es por eso, por ejemplo, Ira, que ahora es muy complicado, aunque existen infinidad de humanos que se mueven dentro de las potencias energéticas y utilizan la magia como su día a día, no se habla de eso. Y tiene que ver con ese Set, con la idea de que el humano es más destructivo entre más potente energéticamente sea. ¿qué impacto tuvo su energía, la energía de Horus, en esta parte de la conciencia egipcia? Pues la egipcia que entendemos como la cultura que, por ejemplo, que estudiamos en los libros y todo eso, pues se basa totalmente la cosmogonía en la idea de esta cultura egipcia máxima, ¿no? Que dominó todo el planeta. Pero estamos hablando de que Horus es contemporáneo, la fisicalidad, o es de un concepto donde la Tierra era una unificación de continentes diferente, lo que podríamos entender hasta con la misma Atlántida o Mu. Ujú. Se dice, y aquí vamos a revolver un poco las historias, que tiene que ver, por ejemplo, Mitra con Horus y Horus con Jesús, porque se dice que Jesús
fue a las escuelas egipcias místicas. Vamos a Claro, relacionar porque esos tres. Ujú. el Mitra hereda al siguiente, a Horus de alguna forma, la refinación de la potencia humana. Mm. Horus gesta el concepto de la trascendencia y refina la idea de la vida después de la muerte. Y Jesús consume este refinamiento para llevarlo a la potencia real desde un auge energético diferente, ya no desde esta fantasía, sino en un mundo sin fantasía, un concepto milagroso a través de la misma fuerza de la fantasía. Con esta, pues con este dominio entre la vida y la muerte, Jesús era más un negromante que un pues que un santito, pues de alguna manera. O sea, Jesús dedicó mucho su vida al estudio de la potencia entre la vida y la muerte que hereda de Horus, de alguna manera. Y Jesús, o sea, Jesús cumple todas las características de un nigromante. Sí. A ver, ahora, seguimos con Horus, para no desviarme porque luego sigue Jesús. ¿Qué parte de su energía se perdió en esta parte del egregor posterior, Horus, en esta parte que dices que es esta entrega y todo eso? Pues principalmente porque se delimitó nuevamente la fantasía. Horus tenía la idea de que el humano tenía que poder manipular las energías de la Tierra a través del concepto real. Es por eso que crearon tantas maravillas, tantas cosas, porque el humano tenía la potencia de la utilización energética. Sin embargo, la misma, digamos, corrupción de la idea del poder, elimina esas fuerzas. Estos asesinatos colectivos de niños especiales que se vienen gestando o persiguiendo de entre todos estos procesos también que van junto con los avatares, hablan de que cuando un avatar, por ejemplo, aparece en la fisicalidad, es tan repudiada para algunos esa energía que todas aquellas energías muy similares son eliminadas. Entonces, Horus de alguna forma gesta la primera persecución también ante la diferencia energética, ante todo humano que pudiera percibirse como con un don o con algún tipo de magia. Entonces, a ver, otra vez en la historia de Horus se gesta en Isis, que es una diosa, que es una virgen. ¿Qué características muestra, por ejemplo, Isis en ese sentido? ¿Qué le da, qué características va tomando él también de la madre, que de alguna forma los cuatro van tomando de sus madres? Claro, en este sentido, por ejemplo, Isis ya representa a, a la misma canalización de la energía de la Tierra, pero refinada y de alguna forma consciente de su propia potencia al canalizar, porque se gesta en la mujer más importante del mundo. Isis en algún momento fue la reina de todo el mundo. O sea, una referencia a la mujer más importante, más consciente, más sabia. Y dentro de esa sabiduría, una de las mujeres más ritualísticas que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, ella gesta un hijo a través del ritual. Ella desde el día uno, cada que el niño va tomando conciencia de algo, lo va llevando a un ritual diferente en donde lo mantenía completamente ante la conexión de los cosmos. Y si era una bruja en toda su potencia, lo que podríamos entender ahora, una mujer que todo el día le dedicaba a la unificación de la energía con la fisicalidad. Entonces, a ver, ¿qué portales activa Horus en la humanidad o en el cuerpo humano? Directamente la unión al más allá, o sea, los portales que podríamos decir las puertas más inmediatas a nuestro deseo de respuesta más sencilla. ¿Qué pasa después de la muerte? O sea, las puertas al inframundo y las puertas a los distintos estados de la no vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué legado dejó Horus en el ADN colectivo, por ejemplo, en África, que es donde él creció?
Y Pues, en por el mundo. ejemplo, Ujú. ajá, en el mundo, o sea, siempre la idea o el deseo de la manipulación de la muerte, de la inmortalidad del alma, y dentro de la idea del no deseo, el amor hacia la inmortalidad del alma, o sea, le gestó la idea de que no solo somos el cuerpo, sino que hay mucho más allá. Ok. Vamos ahora a pasar con este Jesús. ¿Cuál era la frecuencia original de lo que era la religión antes del cristianismo institucional? Pues es que en sí no se gestaba como una religión, se gestaba como siempre se ha gestado, o hasta ese punto, como un método de vida. Em, Fíjate que en esos momentos incluso no existía la intolerancia religiosa porque se aceptaba desde el alma que cada humano nacía en una cultura clan, o sea, era respetado que cada familia gestara desde sus fes la propia forma en que deseaban habitar en el mundo, porque no existían institucionalizaciones. Aún, por ejemplo, cuando el pueblo judío ya era una potencia de fe, no era una religión, era un pueblo. Y así como ellos gestaban sus propios valores, y aunque criticaban al vecino, también entendían que se gestaban dentro de sus propios valores y no había una exigencia de conversión. El judío no iba por el mundo deseando que se convirtieran en judíos, pues simplemente los mataban a los que no eran judíos. O sea, dentro de esa misma historia del Jesús, por eso es que lo hablo. Entonces, el impacto energético que había antes de Jesús, o el impacto que crea Jesús como puente de separación, porque como dije, su objetivo fue eh, acentuar las diferencias. Lo positivo hubiera sido que dentro de esas diferencias la humanidad hubiera aprendido a respetarse y a aceptar para hacer complemento, porque fíjate, es una curiosidad de la inmensidad de la armonía humana, porque tocando el tema de la religión, todas las religiones toda la realidad se compone del porcentaje de granito que tienen todas las religiones, pero que va a ser imposible que unifiquen porque no hay comunicación interna, que era el objetivo de que una gota como el Jesús ampliara la potencia y que todas las ideas, todas las vidas se unificaran, no para crear una religión unificada, sino para aceptar la complementación que había entre una y la otra, puliéndose la una y la otra. Fíjate que aquí tú dijiste algo interesante, porque juntando la línea de Mitra, de Horus y con el Jesús que hicimos anteriormente, entonces es la misma conciencia en otra línea temporal, es como un seguimiento que hacen ellos del anterior. Sí, sí, en esas tres características, Ujú, incluso se podría decir que hay otros elementos de esa misma línea. ujú, Entre Horus y Jesús está Moisés, por ejemplo, que ujú. también entra dentro de esta línea. Em, Antes de Mitra está Rama, que también dentro entra en esta línea, de esa misma línea de conciencia avatárica, pero por ejemplo, Quetzalcóatl o otros avatares que se gestaron en otros puntos del planeta no necesariamente heredan o se concentran o se transmiten a través de esta circunstancia. Pero, por ejemplo, Jesús, que es el que estamos ahorita, Ujú. él sí, en su particularidad, em, sí aprende de los otros tres. Es el más influenciado desde su sentido como avatar por lo que otros avatares ya han hecho. Digamos que Jesús llegó a la conciencia de lo que era y estudió a otros que habían sido como él. Entonces, fíjate, aquí hay algo bien interesante que dices, es que Jesús era un diamante. Y eso es súper interesante para esta historia. Eh, ¿Por qué? Primero, su nacimiento coincide otra vez con el solsticio y qué es lo que él vino a hacer en su propósito real como nigromante.
a la Tierra, tomando en cuenta que eso salió en la indagación. Pues la separación siempre va dentro de esa misma separación, incluso la separación misma entre lo que es la vida y la muerte, y la Ujú, diferenciación entre lo que está vivo y lo que no lo está. También desde un sentido mental, por ejemplo, ujú, el dominio de las energías que ya empezaban a adentrar y manipular las mentes humanas desde un estado inconsciente, las posesiones demoníacas, por decirlo de alguna manera, el confrontamiento ya con energías del más allá que fueron aperturadas por Horus, que ya habitaban como entes que manipulan a la realidad. Entonces, si el humano entendía separación de la diferencia de lo mismo, podía contener y dominar. Pero la presencia del mismo Jesús gestó la idea de que solo su presencia domina ante estas energías. oh, Entonces, su misma presencia debilitó la imagen de toda la humanidad ante la creencia y la fuerza que podamos tener ante, por ejemplo, estos demonios o esta energía que viene del más allá. O sea, hay un gran porcentaje de la humanidad que no necesariamente Jesús, pero ujú. que un concepto religioso de una entidad específica eh, solo se limita a ser la fuerza que puede contener a la energía del mal. Pero un humano simple y mundano que cree eso es débil o no es nada ante esas fuerzas y asimismo lo gestan en sus credos, Ira. O sea, la gente católica, por ejemplo, o la gente cristiana cuando reza dice, y es que sin Jesús yo no soy nada. Y es que sin su protección somos basura o somos, o sea, es muy, esa línea que el mismo Jesús dejó y simbró está tan viva en ese sentido de la diferenciación o de la potencia humana. Aquí es clave muchas cosas porque un nigromante que hace se comunica con los espíritus, reanima cadáveres, invoca y controla por medio de magia entidades y demonios y también realiza rituales oscuros de invocación. O sea, eso es clave de entender y es importante. Entonces, Jesús era consciente de todo lo que él podía hacer y de sus vidas paralelas. Desde esta potencia como necromante, sí, te digo que él Mm, fue, o sea, dentro de lo que podría ser el concepto egoico de un avatar, él ha sido ujú, de los pocos que ha dicho, soy un avatar y desde ahí tengo una potencia y desde ahí ujú, puedo interactuar y buscar otras interacciones. Hay una serie animada, Ira, que se llama justamente Avatar. No, y en esa el chico al controlar los elementos, eso no tiene nada que ver, lo quiero explicar. Lo que quiero explicar es la conexión que había entre ese niño avatar y las otras representaciones de lo que ese mismo niño era. Y Jesús de alguna forma tuvo esa capacidad por el ok, concepto y el poder gestante que tuvo, porque por ejemplo fue otro avatar completamente en la potencia de la riqueza humana. O sea, Jesús nació otro en otra cuna de las más importantes que ha habido en el planeta, la cuna judía más importante. O sea, Jesús nace dentro de la realeza judía. Y cuando la realeza judía era la realeza judía, o sea, algo impresionante todavía. Entonces, con el acceso a toda la información, la misma madre representa también otra vez esa potencia mm. de la mujer más importante del mundo también otra vez, o sea, o por lo menos de las mujeres más importantes para toda una civilización. A ver, entonces, ¿cómo era su cuerpo energético? Vamos a ver al Jesús. ¿Cómo era el cuerpo energético de Jesús? ¿Cómo lo percibes? Energéticamente, Ira se observa como la conferencia, la unión de muchas energías interconectadas, pero que se ensamblan en paz para gestarse desde una sola conciencia. Es como si energéticamente Jesús es algo amorfo, pero al mismo tiempo bien constituido. Mm, ok, entonces, fíjate, ¿qué parte de la historia del Jesús se distorsionó y cuál es el fin? Em, la parte que se distorsiona es la creencia de su mandato a la idea de la unificación del pensamiento. Él no deseaba la interpretación de la separación para la unión. Él deseaba la interpretación de la separación para el respeto individual
y el libre cauce de alguna manera, em, energéticamente lo que se manipula después es la creencia de que solo a través de su imagen se llega a una santidad o algún perdón o algún tipo de recompensa más allá de la mundanez humana. Y eso es pues eso es lo que de alguna forma lo único o de las cosas que nunca dijo o energéticamente lo que se gesta este personaje que estamos analizando Ujú, no deseaba. Yo observo, por ejemplo, busco esa energía física y observo un hombre revolucionario que va gritando la importancia de que cada quien sea individual y que se preocupe por su propio autoconcepto. Pero esa potencia energética la lleva todo el mundo. El Jesús no solo predicó para Judea, se observa andando por el planeta con esta misma capacidad económica que tenía, encontrando y gestándose con las otras existencias de lo que fueron otras filosofías avatares y apropiándoselas y sabiéndolas transmitir porque era su misma energía las que las había creado. entonces, esta parte de también de que nació, que era un pesebre, que pobrecito él, también es manipulada, esa parte de la Esa historia. parte es de las más manipuladas de la historia. Jesús En nació, digámoslo así, en una cuna de oro, también igual que Horus. entonces, aquí, ¿qué enseñanzas de Jesús eran iniciáticas? O sea, eran ritualísticas, ¿y cuáles eran públicas? Pues de alguna manera él fue un ser muy atrevido en el sentido a que las más ritualísticas las llevó al concepto público. Ujú, Él hizo uno de los rituales más densos de la cultura egipcia a nivel público, con las resurrecciones. Estos ujú, rituales nigrománticos él los hacía delante de todos. ujú. O sea, él quitó muchos velos de lo oculto al revelarlo al ojo público. ¿Cuál es la verdad energética detrás de su historia de resurrección? La verdad energética era la herencia a la humanidad de poder manipular justamente esa potencia, de que el humano pudiera dejar el cuerpo y regresar al mismo en algún momento de su existencia para poder continuar o liberar al cuerpo de la necesidad del tiempo y utilizarlo como un puente o un canal dentro de la vida y la muerte. ¿Qué energía podríamos decir que dejó el Jesús para este 2025-2026, que todavía está aparentemente muy presente dentro de esta religión que se maneja? Pues la aceptación del entorno, digámoslo así, que es algo que tampoco el humano ha sabido adaptarse o sabido contribuir de alguna forma en potencializar. Por ejemplo, si yo observara esa misma imagen física aparecer en este momento, eh, sería un incansable luchador porque a cada una diferencia humana se le diera un nombre diferente. Mm, ok. Vamos a pasar a Quetzalcóatl, Pisintlicutli. Yo así lo vi. ¿Qué era realmente Quetzalcóatl? ¿Un hombre, un avatar, una conciencia? ¿Qué era? Es que, por ejemplo, un Quetzalcóatl podría ser lo mismo que digamos como de un dios en un concepto general. Ujú, El avatar Pitzinticutli fue al igual que el Jesús, al igual que el Horus, digamos, un niño, un ser humano que nace en una familia de potencialidades físicas importantes, de imperios, de cultura, digámoslo así, como un niño que nace en un ambiente de poder y de dominio, una fuerza que de alguna forma conlleva una conciencia importante, pero que es muy diferente a la visión de lo que es el Quetzalcóatl. Aquel que vendría siendo como la referencia a estos avatares sería como el Pitzinticutli, ujú. el niño de alguna forma, el niño que también nace en el solsticio solar. Ok. Entonces es un concepto muy similar, pero por ejemplo, dentro de la misma, como lo hablamos al inicio de la sesión, dentro de los mismos objetivos del planeta por su representación y por las distancias o la apertura o el mismo plan de unión posterior entre culturas Ujú, de esta civilización actual, se gesta en otro punto, aún siendo una energía muy similar ujú. y aún con una comunicación
interlateral con otros avatares igual, pero buscando su objetivo específico, que era en este concepto preparar la feminización o la energía femenina para recibir una potencia brutal de energía masculina y poder equilibrarla el planeta. Digámoslo así, era Pitzinticutli con la energía del Quetzalcóatl Ujú, prepara a todo el continente de la náhuac ujú, con una potencia energética femenina, porque todo lo que es la energía masculina de lo que era el antiguo mundo estaba al borde de la destrucción. Cuando se unifican las culturas y se empieza a globalizar esta humanidad actual, ujú. todo el Anáhuac, toda América feminiza o contrapone a mucha la energía masculina que había del otro lado, y es lo que en este punto del año 2025 pudiéramos entender como una paz, una ecuanimidad que existe a nivel planetario. De no haber existido por la preparación, por ejemplo, de la Anáhuac en este sentido, Ujú, hace mucho que nos hubiéramos destruido. La energía masculina en el planeta a través de las potencias de los reinos, de los imperios que se gestaban en Europa, en Asia y todo eso, ya hubieran acabado con la energía de la Tierra. Entonces, ok, ahí es donde la misma Tierra gesta todas estas culturas de Mesoamérica, de Sudamérica y todo esto, para potenciar la energía femenina. Por eso, que aparte son culturas muy femeninas, no por sus líderes, que son hombres, sino por el mismo concepto de la potencia que manejan. La serpiente, la madre, la tierra, la naturaleza, todo eso. a ver, ¿por qué también tiene una narrativa de nacimiento especial? Por la misma importancia que tenía que tener su presencia, digámoslo así. El Pitzinticutli viene a traerle a esta zona de la humanidad la milagrosa aparición de algo que tenía que gestarse como más importante. Porque dentro de la misma naturaleza que había existido de este lado y sin los choques de las semillas que otros avatares pudieron haber dejado en esos conceptos, porque aunque fueron avatares y aunque nosotros creemos que un avatar está para salvar a la humanidad, ha habido Ujú, avatares que solo han complicado más la historia de la humanidad. ujú, Entonces, desde ese concepto acá no habían percibido toda esta evolución avatárica, como la palabra que inventamos, ujú, eh, ujú. pero que se habían gestado de otra manera. Entonces, necesitaban también esta potencia evolutiva. A ver, ¿cómo conectaba esta energía tolteca con la energía solar? Desde la misma gestación de la cultura, Ujú, se concebió a través del mismo tiempo que te daba el sol. O sea, la cultura tolteca, estaba conectada directamente con los núcleos centrales del sol como un concepto de la unificación con la creación, digámoslo así. Em, por eso que también fue tan presente la energía avatárica en el Anáhuac, donde hubo muchas presencias de humanos dioses, de humanos importantes, gigantes, porque la potencia solar aquí se fecundaba ujú. más que en otro punto, porque en este punto de la humanidad hoy en 2025 pues no hay como una ventaja, fíjate, en ningún punto de la Tierra. Es como si la Tierra, en su intento de gestarse como una toda, se hubiera esparcido al punto de que quiso repartir de forma igualitaria, pero en ningún lugar quedó la suficiente energía como para seguir gestando potencias mágicas. Ok, hay un chisme energético y que quiero aclarar ahorita. Porque se dice que el Jesús estuvo en algún momento, en la época de esta parte de Pichintecutli, Quetzalcóatl, que está, o sea, Pichintecutli representa la energía de Quetzalcóatl, ¿cómo se dice? Manifestada en carne. Entonces se dice que el Jesús estuvo conectado con esta energía, con esta forma de estar en América. ¿Qué sucedió? Lo que ahí se sobreentiende es la misma potencia solar. Ok. No era como que uno se hubiera interpuesto en el otro, pero Ujú, si los vieras,
Si vieras a uno y después vieras al otro, muchas veces no encontrarías diferencia, sobre todo Ok. por la vibra que pudieran emanar. Ujú. Entonces, ¿qué activación entregó para América Pichinchécuhtli? La potencia de la energía femenina, entendámosla como la perfecta dualidad preparada para recibir a todo lo que iba a llegar y toda Entonces, la potencia bélica, violenta que se empezaba a gestar del otro lado del mundo. ¿Qué es esta relación de esta energía con la representación de la serpiente emplumada? La serpiente emplumada representa a la energía femenina elevada a una potencia divina. La energía femenina también representa la energía sexual, la energía animal. Es como otra forma de haber hecho lo mismo que hizo Mitra, sin el Ujú. concepto bélico, sino más bien acá desde un concepto filosófico. Entonces, ¿qué parte de la historia se manipuló todo esto políticamente? Pues desde el punto en el que la misma ideología que llega a la náhuac hace de Pizinticutli un humano tirano que gesta sacrificios, o sea, que empiezan a transgiversar la forma en que la cultura se manifestaba y lo deshumanizan, pero al mismo tiempo lo Ujú. desdivinizan. Ok, entonces, ¿qué vínculo había entre Quetzalcóatl y Horus? Ambos eran una potencia muy mágica Ujú, dedicada a la ideología de que lo que no se ve es sumamente importante para mantenerse en cuenta dentro del mundo que sí es físico. Quetzalcóatl también es una escuela, por decirlo de alguna manera, de magia, ujú, pero una escuela de magia mucho más natural, menos ujú. idealizada ante la vida y la muerte, sino más al aprovechamiento del presente y de la misma tierra. Ok, ¿qué dejó o qué hay de esta energía todavía en este siglo XXI? La apreciación por nuestro entorno físico. La energía del Pitzinticutli Quetzalcóatl deja el amor por la misma naturaleza, la nueva ideología ecológica y todas estas gestiones de la importancia de virar también en el suelo en que estamos, porque ha habido civilizaciones completas que Ujú. ni le han prestado atención al entorno en el que habitan más allá del aprovechamiento que pudieran tomar. Incluso hay países que en este momento pudiéramos decir que hacen lo mismo. Todos estos avatares enfrentan una figura de traición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso que es manipulado fue real? ¿Cómo lo ves? Es la representación de la misma ideología del humano que se siente incapaz de contener a la divinidad. Hay un trasfondo en la psique humana, Ira, muy cruel, pero muy real, en donde si a cada uno de nosotros se nos diera la oportunidad de ser Dios, la aceptaríamos. Juzgaríamos que Dios no tiene la capacidad de ser Dios y tomaríamos su posición como Dios, sin evaluar nuestro propio estado de la conciencia. Estamos dispuestos a traicionar nuestra más grande naturaleza por el mismo juicio que emitimos ante esa misma naturaleza. Todos tienen una historia de una madre virgen, de una madre poderosa, que representa en la psique humana la figura femenina manejada desde ese punto. Em, la justificación o el amor primordial que tendrán estos seres por delante de ellos mismos y por tanto una reacción tierna ante el concepto de que son hijos de cierta característica maternal también. Porque todos tienen un renacimiento, porque todos mueren y aparentemente resucitan. Porque digamos que el volver de la muerte sería la justificación final o la aceptación final de aquel que se encuentra con la vida. Porque un humano tendría la capacidad de regresar de la muerte porque quizás tuvo una segunda oportunidad. ¿Y qué le otorgó esa segunda oportunidad? Quizás la forma en la que vivió
o la forma en la que hizo las cosas, y eso lo vuelve un objetivo de ser como él. A ver, entonces, ¿cuál es la verdad energética detrás del arquetipo hijo del sol? Bueno, sí. Primordialmente, Ira, es una potencia de transformación, claramente es una fecundación abrupta, violenta, que trae mucho cambio, son personas que están dispuestas a liberarse de su propia psique y autoconcepto para llevar a la humanidad a un punto caliente, clímax, pero también dentro de la misma opción del avatar, del arcano, se entienden como un concepto inmediato ante la muerte. O sea, también hay cierta característica de tristeza, de dolor que representa este personaje, este rol en la humanidad. Estos avatares usaban o utilizaban los mismos códigos energéticos uno y otro, o cada uno tenía su propio código energético. En el trasfondo era muy similar, pero desde Ujú, cada visión y cultura, por eso es que su humanidad les dio una característica ujú. de esencia, cada uno lo hizo diferente. Su ADN era distinto al humano común. No necesariamente, no la capacidad física y sobre todo no en el principio de su trascendencia humana. Posteriormente, muchos de ellos tuvieron incluso cambios de órganos por órganos energéticos, ya en un avanzado nivel de fuerza energética, como el Jesús que era nicromante. Él en realidad no renace de la tumba, él transfiere su conciencia a otro cuerpo. Ujú. Entonces, se desplazan estas energías entre dimensiones y entre tiempos. ¿Pueden interactuar entre dimensiones y entre tiempos? Sí, pero son importantes dentro de su propio tiempo y su dimensión, no se desplazan, Mm. Entonces, ¿por qué todos inspiran movimientos espirituales masivos? porque son la justificación perfecta a una actitud de control. Los movimientos Mm. espirituales masivos los evocan hasta una mariposa. Ujú, En realidad, los humanos estamos ante un estímulo impresionante de estas cuestiones espirituales todo el tiempo, Ira, todo el tiempo, ujú. hasta cada amanecer y cada anochecer pudiera evocar una religión, pero los avatares evocaban también la característica del control. Y entonces, a ver, ¿qué parte es realmente enseñanza y qué parte es propaganda cultural o propaganda religiosa? Pues es que si lo juzgamos desde la idea actual de lo que entendemos de ellos, Ujú. n- 99.9 es propaganda religiosa y un 1% que ni siquiera se entiende de su vida real está ahí oculto, que vendría siendo pues la enseñanza relevante de alguna manera. ¿Qué avatar ha tenido menos manipulación histórica de estos cuatro que vimos? Quetzalcóatl o Pitzinticutli. ¿Cuál fue el avatar aparentemente más perseguido por las estructuras de poder? En un sentido global ha sido el Jesús. ¿Ok? Y entonces, ¿qué líneas temporales conectan a todos estos avatares con esta realidad física biológica? Mm, se han gestado en distintos momentos evolutivos del planeta. No han coincidido físicamente en ningún momento, o por lo menos entre esos cuatro, los unos con los otros, pero llevan una línea evolutiva en donde el concepto de evolución va en el entendimiento de lo que vendría siendo el Dios o lo que hay más allá de la vida como concepto primordial. Primero del refinamiento de lo que soy yo como humano, la capacidad que tengo de entender lo que yo soy cuando no soy humano y la fuerza que tengo para entender la diferencia de cuando soy humano y no lo soy, y quién es humano como yo y quién no es humano como yo cuando tampoco yo lo soy. O sea, es un entendimiento, una línea que me va dando una conciencia de autoconcepto, digámoslo así. Ok, entonces, al final, ¿qué mensaje daba cada uno en su ciclo?
Pues, digamos, el mismo que abanderaban, o sea, Mitra hablaba del refinamiento humano, de la importancia de dejar al animal. Horus hablaba de la conciencia de lo que no existe, la importancia de manipular la vida y la muerte. Y Jesús hablaba de la importancia de la separación, pero para entendernos como un complemento, la división, digámoslo así. Y el Quetzalcóatl o Pitzinticutli hablaba de la importancia del amor hacia el entorno. Entonces, pues desde esa característica va la frecuencia dual hacia lo positivo y hacia lo negativo. A ver, ahora, este 2026 es un año, es preguntar, de reactivación solar. ¿Qué se espera para este año 2026 con esta energía que suma un número 10 o un número uno? ¿Qué observas tú? Yo lo que observo, Ira, que esta potencia da a que la energía solar se sienta incluso mucho más separada. Es como si fuera un reinicio, como si fuera una recalibración y vamos a empezar a sentir una potencia solar ya para terminar del 2026. En realidad va a parecer mucha parte del año como si estuviéramos de alguna forma alejados del sol o en un tipo como de obscuridad. Y entonces, este reinicio, ¿qué representa? Porque, por ejemplo, en el catolicismo quieren sacar la historia de las vírgenes, dejando de darle importancia, como retomando esta fuerza masculina, y es un año donde se sientan los cimientos del nuevo orden mundial. ¿Tú qué puedes ver en ese sentido? Pues que son conscientes del movimiento cósmico, o sea, el inicio del 2026 es un cero y dentro del cero no hay tantas reglas aplicables para la manipulación del contenido del uno, 2 o 3 o 4 o 5 Ujú. o en número. El cero es un espacio solamente, pero si al cero le aplicas cualquier cantidad de valor, se vuelve algo completamente diferente. Saben la importancia que tiene el inicio del 2026 para restablecer conceptos filosóficos mundiales, saben que es posible hacerlo desde esa misma potencia, pero no pueden evitar no traer a la vida cosas que ya están establecidas Ujú. como conceptos religiosos y cosas que ya tiene la humanidad muy establecida y que también participarían e interactuarían con toda esta energía. ¿Qué debemos como humanidad entender de todo este, primero, egregor religioso, de todas estas historias de estos seres, hombres o energías manipuladas para entender nuestra verdad? Primero que nada, permitirles a vivir su experiencia como la hayan vivido, o sea, sí está bien que sean avatares, pero no tienen por qué ser el abanderamiento de mi propia existencia. Creo Ujú. que ese es uno de los primeros errores, porque desde el inicio en que me abandero a partir de un ser superior a mí, ya estoy justamente eso, limitando la capacidad mental, la creencia de que puedo ser lo más grande dentro de mi propia realidad. Ok, muy bien. Vamos a terminar aquí. Vamos a respirar profundo y vamos a regresar. Respiramos profundo y empezamos a estar conscientes de nuestra energía. Movemos pies, manos, regresamos y voy a contar de 1 a 3 y cuando yo diga 3 abro los ojos. 1, sientes tu cuerpo fuerte, reconociendo su energía, eliminando cualquier tipo de contaminación energética, mental y emocional. 2, reconoces tu energía, respiras profundo y 3, abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Nico? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, mira. Muy bien, vamos a cortar la grabación, no sin antes recordarles nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 4973 y nuestro correo info@irasemanunonce.com. Gracias, Nico, gracias a todos y vamos a finalizar la grabación. Bye. Bye.